Hola, amiguito. ¿Buscas magia? ¿Buscas humor? ¿Buscas entretenimiento? ¿Buscas diversión? Pues creo que estás en el sitio adecuado, porque aquí y ahora comienza el show de Juanjo. Hola, amiguitos. Pues quiero daros la bienvenida a tu show de magia. Vamos, que es tu show, pero que es el mío, es el show de Juanjo. Pero yo soy Juanjo, pero lo hago para ti. Entonces el show es también tuyo. Vamos, es tuyo de todos los amiguitos que nos gusta la magia. Pues nada, bienvenidos al show de Juanjo, a tu show. ¿Y qué hacemos aquí? Pues ya lo sabéis, hacemos un poquito de magia, hacemos un poquito de humor, hablamos con algún que otro personajillo que habita en esta casa por aquí. Y hoy vamos a empezar porque además me quiero olvidar un poquito, porque hay un problema con Catalina, luego ya os hablo de ella, pero hoy vamos a empezar a jugar, porque ya me lo dijo, oye, a ver si puedo jugar yo y también. Vale, pues vamos a empezar a jugar con Frodo. ¿Os acordáis de Frodo? Frodo es... no, el del Señor de los Anillos, no. Espera que lo tengo aquí. Frodo es este. Sí, hombre, es un anillo que es un poquito mágico. Creo que en otro vídeo flotaba por ahí, andaba él colgado y tal, flotando y tal. Pues, al igual que el personaje del Señor de los Anillos, este Frodo es un poquito mágico. Veréis, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de atravesar cositas. Bueno, luego vamos a atravesar una mesa, pero de momento, mira, lo que va a atravesar es el dedo. Porque evidentemente los anillos, si tiras de ellos, 1, 2, 3, los anillos no pueden salir de los dedos. Es imposible. Sin embargo, si le damos un pase mágico, ¡pam!, y volvemos a contar hasta 3, ¡uy!, que se me cae la nariz de hacer magia. Pues hacemos 1, 2 y 3. Y el anillo sale del dedo. Pero es que este anillo, ahí donde lo veis, ya os digo que es un poquito mágico. Porque mira, tú ves el anillo aquí, ¿verdad? Y dices tú, vale, el anillo está aquí en el dedo, está ahí en el dedo. Pero sencillamente, mira, yo, si este anillo lo tapo con la mano un poquito, el anillo, que es un poquito juguetón, lo que va a hacer es desaparecer del dedo. ¿Veis? El anillo ha desaparecido. Claro, tú dirás, pero es que igual lo está ocultando en la mano. Que no está en la mano. ¿Veis que no está en la mano? ¿Por qué? Porque el anillo, sencillamente, donde siempre estuvo, aunque tú no lo hayas visto, es aquí, en el dedo. Siempre estuvo aquí. Por eso yo tengo una frase que siempre se la repito a los amiguitos. Le digo, no os fiéis de lo que veis. Bueno, como os decía, Frodo es capaz de atravesar mesas. Para eso voy a preparar la mesa y seguimos con el jueguecito. Mira, Catalina, no se puede ser así. O sea, en esta vida las cosas hay que hacerlas bien y cuando hay que hacerlas. O sea, no puedes ir de por libre. O sea, piensa que luego van a verte los amiguitos y ¿qué van a decir de ti? Ay, hola, amiguitos. Buenas. Otra vez, que veníamos a jugar con Frodo. ¿Os acordáis que vamos a tratar de atravesar la mesa? Pero es que llego aquí y me encuentro aquí con Catalina. ¿Os acordáis de Catalina? Esta caja de cerillas que ella sola se abría y se cerraba cuando ella quería. Y tal, vale. Pues está enfadada. Y dice que está enfadada. Y yo le estoy diciendo que es un poquito responsable. A veces hay que seguir unas normas y tal. Porque mira, ya lo que quiero que veáis es, ¿veis Catalina? Está llena de cerillas, de fósforos o de mistos, como se dice en algún sitio, ¿vale? Pues está ahí. Pero sin embargo, yo estoy hartito porque le digo, vamos a ver, Catalina, yo, si te digo que le des que te des la vuelta y vacíes los fósforos, pues tienes que obedecer. Pues nada, mirad, yo sencillamente cojo a Catalina, le doy la vuelta, así, aquí, le doy la vuelta, y le digo, vamos a ver, Catalina, suelta los fósforos. ¿Veis que
debería de venir haberse caído, pero si estaba a mí. Al final, tengo que acabar riendo a Catalina y enfadarme y decir, vamos Catalina, tira los fósforos, por Dios. Y porque los fósforos estaban ahí, las cerillas estaban aquí, no se puede ser así, Catalina. Ay, me tiene un poquito loca, Catalina. Pero bueno, no vamos a olvidarnos de Frodo, que tenemos aquí a Frodo. ¿Os acordáis que os dije que Frodo era... Vamos a retirar todas las cerillas aquí de la amiga Catalina, ¿vale? ¿Os acordáis que os decía que Frodo era un poquito mágico y era capaz de atravesar esta mesa? Pues vamos a ver si lo conseguimos. Veréis, para eso lo único que tengo que hacer es poner a Frodo en la palma de mi mano. Quiero que lo veáis claramente, que lo ponemos en la palma de mi mano, ahí. Lo vamos a mantener bien apretadito, ahí, para que lo veáis. Y lo que quiero que observéis, que escuchéis, es que voy a meter este vaso por aquí, por debajo de la mesa. Tenía que haber cogido un vaso un poquito más grande, porque este igual es un poco pequeñito. Y vamos a ver si con un movimiento mágico somos capaces a que Frodo atraviese la mesa. Vamos allá, vamos allá. 1, 2, 3. Pues yo, por lo que he escuchado, Frodo ha atravesado la mesa. Ya os dije que era un poquito mágico. Pero recordad lo que siempre os digo, no os fiéis de lo que veis. Os voy a poner otro ejemplo de por qué no te puedes fiar de lo que ves. Veréis, vamos a jugar con algo que a mí me encanta jugar. Y son cilindros de papel. Un cilindro de papel como este, que quiero que veáis, que está completamente vacío. No sé si se ve por ahí, que está completamente vacío. ¿Veréis? ¿Veis? Muy bien. Pues ahora vamos a coger esta copita de champán, vamos a taparle la boca completamente y le voy a dar la vuelta sin que se me caiga, porque entonces tendríamos un serio problema. Y vamos a hacer una cosa, vamos a meter el cilindro, vamos a meter el cilindro aquí, en la copa. Quiero que veáis que estamos metiendo el cilindro en la copa para que no se vea. Pero la copa nunca se ha movido de mi mano. Y ahora, si damos un pase mágico, ¡tachán! Pues nos podemos tomar nuestro champán como una cerecita. ¡Asqueroso! Estos eran los jueguecitos que teníamos preparados para hoy. Y recuerda que si quieres, puedes suscribirte a tu canal, aquí, el show de Juanjo. Sencillamente buscas por aquí un botoncito donde pones suscribirse y le dices, ¡ping! ¡Hala! Suscrito, así de fácil. Y así cada vez que subamos un vídeo, si además le das a la campanita, pues tú te enterarás de que Juanjo ha subido un vídeo a su show. Y si además quieres, me puedes mandar comentarios. Me encantaría que me mandaras comentarios. Prometo contestarlos a todos. Y si además tú haces algún tipo de jueguecito de magia, estupendo, me puedes mandar una foto, me puedes mandar un vídeo diciendo, oye, mira, Juanjo, mira lo que estoy haciendo aquí. Y prometo que también lo pondremos aquí para que todos los amiguitos, esta gran familia que estamos creando de amiguitos, los podamos ver y lo podamos compartir. ¿Vale? Pues nada, otro día, más magia. Hasta luego, amiguitos.